Bienvenidos a Cable Noticias del Mediodía, soy Gerson Caucha. Iniciamos luego de que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos de 2027. Buscamos conocer a profundidad las razones, las consecuencias y posibilidades de que tal vez se recupere el derecho a organizar las justas deportivas más importantes que tiene el continente. Por esa razón saludamos a Ernesto Lucena, exministro del Deporte durante el gobierno de Iván Duque y actual defensor delegado para los derechos humanos y del deporte. Doctor Lucena, bienvenido a Cable Noticias. Hola Gerson, un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes de Cable Noticias y un feliz año que sea muy próspero para todos. Gracias, doctor Lucena, también reiterando usted esos buenos deseos. Bueno, desde su experiencia, doctor Lucena, ¿hay posibilidad concreta de recuperar la sede de los Juegos Panamericanos para nuestro país? Gerson, uno nunca pierde la esperanza, pero lo veo muy difícil. Uno mismo lo ve en el comunicado de Panam Sports, donde dicen que es una decisión indeclinable. Eso es, digamos, haciendo un símil, como decir una renuncia irrevocable, es decir, es difícil que el comité en pleno vuelva a reunirse para devolverle la sede a Colombia, sobre todo teniendo los argumentos que ya hoy poseen, y es que hay un incumplimiento claro en los pagos. Creo que es difícil, no hay que perder la esperanza. Entiendo que el presidente Petro está haciendo sus gestiones, el alcalde Char está haciendo sus gestiones, el Comité Olímpico. Entonces, en ese sentido, pues hay que guardar la esperanza, pero siendo muy puntuales y muy concretos en cuanto a lo jurídico y en cuanto a lo que pasa a nivel organizativo en Panam, va a ser muy difícil que nos devuelvan la sede. Doctor Lucena, en una carta que Panam Sports envió a las autoridades deportivas del país, se habla de incumplimientos constantes, pero hay uno específico que fue de $4 millones que estaba pactado para el 30 de junio de 2022, tiempo en el que se encontraba a cargo la administración del expresidente Iván Duque. Si bien usted, para el momento en el que se debía hacer ese desembolso, ya no era el ministro del Deporte, ¿tenía tal vez usted conocimiento de ese compromiso del que Panam Sports dice fue el primer incumplimiento que tal vez los llevó a tomar esa decisión de retirarle la sede a Colombia? Gerson, esa es una muy buena pregunta y de hecho, como lo dije o como lo he venido diciendo en varios medios, la sede se nos otorga en el 2021, en mayo. Yo ya era ministro, eso lo veníamos trabajando desde el 2019. Sin embargo, había unos pagos que había que hacer, Barranquilla los hizo. Nosotros como gobierno, de lo que he podido entender estos días, porque como usted bien lo dice, yo no era el ministro, pero sé que en el 2022, precisamente el 30 de julio, ya electo el presidente Petro, ya casi en curso todos los empalmes a los nuevos ministros, se decidió pedir una prórroga de ese pago para que fuera el gobierno entrante el que lo asumiera, porque es un poco descortés o desleal en un empalme recibirlos con un pago sin haber siquiera, digamos, hecho todas las argumentaciones de lo que significaban los Juegos Panamericanos. O sea que ese más que un incumplimiento, porque además se habló con ellos, eso se habló con Panam en su momento, según entiendo, de que se iba a demorar unos días, razón que te estoy dando. Sin embargo, hoy lo que es claro para todos es que ellos aducen varios incumplimientos, el último pues el mes de diciembre, y obviamente Colombia se queda sin sede. Quisiera añadir una cosa, Gerson, y es que siempre hubo una comunicación fluida con Panam Sports. La tuve yo, la tuvo el ministro Herrera. Entiendo que la doctora Marisabel Urrutia no fue tan fluida en sus comunicaciones con Panam Sports y ahí empezó a haber algunos temores. De hecho, la actual ministra, la doctora Astrid Viviana, dice lo siguiente: ella llegó a recomponer la relación con Panam Sports. Entonces imagínese usted hablar de unos Juegos Panamericanos donde no hay conversaciones con el Ministerio del Deporte, y creo que allí también hubo un detonante para lo que está sucediendo. Entendemos, doctor Lucena. Bueno, y usted ya nos cuenta que como ministro pues logró la sede de estos Juegos Panamericanos con su gestión y conoce cómo se tratan estos temas, cómo se gestionan recursos para cumplir contratos con la organización de eventos deportivos desde su experiencia, su conocimiento. ¿Considera que faltó voluntad política por parte de los gobiernos o del gobierno que tiene relación directa con este tema? No, yo siento, y el presidente Petro, incluso siendo alcalde, solicitó unos Juegos Panamericanos, si mal no recuerdo, y quiso poner a Bogotá como sede. Yo siento que acá hubo mala comunicación. Uno como ministro siempre tiene que estar diciéndole a su jefe, que es el jefe máximo, el presidente de la República, que se vienen los pagos, que Hacienda tiene que estar muy pendiente. Es decir, al final uno es la voz del presidente en un sector, pero uno tiene que hacerle caer en cuenta al presidente también
que hay cosas que de pronto no están funcionando bien. Y allí es donde creo que al final del día, pues el presidente Petro trata de salvar, como dicen, la papeleta al final, llamando al gobierno chileno, tratando de poner a todos sus ministros a salvar los juegos, pero creo que fue un poco tarde. Aquí hay una falta de gerencia, de debida diligencia, eso es lo que se nota a principio, pero hay que esperar. Yo hoy soy defensor delegado de la Defensoría del Pueblo y la instrucción de nuestro defensor nacional, el doctor Carlos Camargo, ha sido enviar los requerimientos necesarios para saber dónde están las responsabilidades y por qué hoy Colombia pierde esta sede. Doctor Lucena, ¿y qué significa para Colombia la pérdida de estos juegos desde lo económico, desde lo deportivo? Pues además de como se dice popularmente, el papelón que estamos pues protagonizando a nivel internacional. Sí, usted bien lo anota, Gerson. Esto es un papelón, esto es una vergüenza internacional. Llamémoslo en la sociedad deportiva mundial. Hoy somos el reír. ¿Cómo es posible que por falta de pago estemos perdiendo una sede cuando ya nos habíamos comprometido? Dos, desde el punto de vista de lo económico, lo social, lo cultural, pues eran 3 años vitales donde Barranquilla, donde Atlántico, donde la región Caribe y el país se iba a poner el motor empresarial, el motor comercial, el motor laboral, para que llegaran recursos, para que una vez, por ejemplo, se diera el símbolo de los juegos, la denominada mascota de los juegos, pues todo girara en torno a esos emprendimientos. Usted sabe que hoy gran parte del país vive de la pequeña y mediana empresa. Todo iba a girar en torno a eso, el turismo, los vuelos, ser un referente en turismo deportivo, que llegaran turistas de otros países a ver los juegos, a acompañar a los deportistas, etcétera. Pues definitivamente se ve impactada la ciudad, se ve impactado el país. El efecto puntual en los deportistas, pues obviamente que ya no clasifican directamente porque no somos sede. Esa era una de las prerrogativas que teníamos por ser sede de los Juegos. Ya les toca entrar a hacer los clasificatorios. En todo el sistema del deporte viene una cascada de frustraciones porque todas las federaciones, todas las ligas, todos los clubes que preparan esos futuros talentos pues van a tener panamericanos, pero no en Colombia. Entonces eso genera de alguna manera ese dolor, esa tristeza de decir, oiga, no voy a participar en los Juegos en mi país. Yo le podría decir hoy al país aquí a través de su pantalla y de ese honor que me hacen de estar acá, que más que el deporte pierde la sociedad. Porque si estamos hablando de paz, si estamos hablando de reconciliación, si estamos hablando de derechos humanos, el deporte es clave, es transversal a cualquier tema. Entonces hoy pierde el país y pierde la sociedad. Obviamente me duele por los deportistas y por el sector que alguna vez dirigí. Claro, además que usted tuvo el honor de, además de ser funcionario, también representar al país como deportista, entonces entiende y comprende a la perfección lo que es ese sentimiento. Lo devuelvo un poco a una respuesta que me dio anteriormente, doctor Lucena, y era del trabajo que viene adelantando la Defensoría y también usted como defensor delegado. Y como funcionario de esta entidad, usted nos puede contar a detalle qué se está adelantando exactamente esa solicitud de control político para conocer qué llevó a los incumplimientos que terminaron pues con la pérdida de la sede para Colombia. Gerson, de pronto los colombianos no lo saben y es importante explicarles. La Defensoría del Pueblo hace parte del Ministerio Público. El Ministerio Público no depende del gobierno nacional, es una entidad autónoma donde están 2 órganos muy importantes, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. La delegada del deporte, que fue creada por el actual defensor, el doctor Carlos Camargo, lo que busca es la protección del derecho al deporte. Y con base en nuestros fundamentos constitucionales y legales, pues vamos a hacer los requerimientos a todas las entidades que estuvieron, digamos, de alguna manera inmiscuidas en el tema de los panamericanos para saber qué fue lo que sucedió. Nosotros hacemos llamados, hacemos requerimientos. Con esas respuestas que nos den las entidades, inmediatamente enviaremos a la Procuraduría, a la Contraloría, a los organismos deportivos para que se llegue hasta las últimas consecuencias y se sepa qué fue lo que pasó. Incluso el día de hoy, la señora Procuradora le envió un oficio a la ministra del Deporte también en ese sentido. Nosotros estamos para velar por todo el país para que se proteja el derecho al deporte, que es tan importante para niños, niñas, jóvenes y obviamente adultos mayores.